Bien, jovencitos, tengan todos y cada uno de ustedes un buen día. Nuevamente el día de hoy, retomando nuestras clases virtuales, ya que en esta ocasión en el área de ciencias sociales vamos a desarrollar el tema denominado el Imperio Bizantino. Esperando pues de que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, chicos, vamos a comenzar esta clase virtual. Bien. Como ya les había manifestado anteriormente, jovencitos, vamos a hablar del Imperio Bizantino. Pero para poder entender lo que es el Imperio Bizantino, tenemos que entenderlo de dónde provienen estos hombres que hicieron parte de la historia mundial algo tan grande. A ver, los del Imperio Bizantino también son conocidos como parte del Imperio Romano, pero en este caso ellos corresponden al Imperio Romano de Oriente. Por otro lado tienen a sus hermanos similares a ellos, a la otra parte de ese gran imperio romano denominado el Imperio Romano de Occidente. Pero ustedes se preguntarán, profesor, me dirán, si es que usted dice de que se trató de un imperio romano tan grande, ¿por qué llegaron a dividirse? ¿Por qué existe el imperio de Oriente y el imperio de Occidente? Todas estas cuestiones las vamos a detallar a continuación, ¿sí? Pero para eso nos vamos a hacer una interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre el imperio bizantino y el imperio romano de Occidente? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el imperio oriental y el imperio occidental? ¿Sí? Porque ambos en alguna etapa o en las primeras etapas de su historia pertenecían a un mismo imperio, a un mismo estado, a una misma, si bien es cierto, a una misma nación unificada en este caso. Vamos a verlo, jóvenes. Si bien es cierto, chicos, esta línea que acabo de trazar, pues es la línea que va a dividir a ese gran imperio en dos subimperios, ¿sí? Bien, esa división, jovencitos, como decía anteriormente, van a dar como resultado hacia el lado oeste al Imperio Romano de Occidente y hacia el lado este al Imperio Romano de Oriente. A ver, el Imperio Romano de Occidente tuvo como capital, como centro de desarrollo máximo de esta parte del imperio a Roma, la cual el día de hoy pues está constituido por el territorio italiano. Por otra parte, jovencitos, el Imperio Romano de Oriente tuvo como su centro de operaciones o como su centro capital, ¿no? A Constantinopla, un punto neurálgico, un punto estratégico que fueron muy bien aprovechados por los bizantinos para generar un desarrollo económico notable, ya que este punto, jovencitos, se convirtió en el paso obligatorio en el comercio de ese entonces. Por ejemplo, para poder comercializar desde Europa hasta Asia, África, ¿no? Sobre todo al Asia, jovencitos tenían que pasar por este lugar obligatorio. Entonces se convirtió Constantinopla en un lugar estratégico que supieron aprovechar magníficamente los del Imperio de Oriente. Pero si ustedes analizan, jóvenes, tanto el Imperio Romano de Occidente como el de Oriente, pues van a ser partícipes estos de dos etapas históricas muy importantes. Mientras que el Imperio Romano Occidente del Occidente llegó a su fin en una etapa determinada, pero eso no significa que fue menos que el Imperio Bizantino en sus épocas mozas. Eso significa, jovencitos, que el Imperio Romano de Occidente pues fue el quien desarrolló con mayor nitidez en el mundo un tipo de economía basado en el esclavismo. Mientras que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino pues es el actor principal, jovencitos, de otra etapa histórica del mundo, en este caso del feudalismo. El primero representa al esclavismo y el segundo al feudalismo. Vamos a ver, jovencitos, cómo llega la decisión o la división de este gran imperio. Bien, para eso nos vamos a hacer la siguiente interrogante. ¿Por qué se separaron? ¿No? ¿Por qué se separó este gran imperio romano?
Vamos a respondernos a través de la siguiente conclusión. Miren chicos, el Imperio Romano, cuando fue un imperio unificado, pues en esa última etapa de su historia, uno de sus últimos emperadores fue Teodosio. Teodosio muere el año 395, pero antes de su muerte Teodosio decide dividir ese gran imperio y lo divide entre sus dos hijos. Es decir, el lado occidental del imperio se lo otorga a su hijo Honorio, este señor que ustedes pueden ver acá, y el lado oriental, jóvenes, le otorga a su otro hijo Arcadio, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, este señor Teodosio decide dividir a este gran imperio, pero habría tenido sus motivos, habría tenido sus causas, sus razones. No creo que Teodosio pues haya dividido porque a él le dio la gana ese imperio tan floreciente para ese entonces. Bien, entre las causas de la división, una de ellas, los historiadores han determinado, ¿no?, de acuerdo a las evidencias encontradas, de que se dividió ese gran imperio debido a una crisis generalizada que iba atacando poco a poco a ese gran imperio. Cuando, si bien es cierto, este imperio por algunas partes era muy floreciente y por otras partes, lamentablemente se estaba desmoronando. ¿Eso qué significa, chicos? Que por la parte occidental, muchas culturas, muchos pueblos, muchas naciones, denominadas naciones bárbaras, iban atacándolos constantemente. Eso hizo pues que se debilitara la parte occidental del imperio. Entonces Teodosio, como ya se iba generando una crisis bastante profunda, una crisis generalizada, porque imagínense, soportar la invasión de esos pueblos bárbaros habría generado una crisis económica, habría generado una crisis social, ¿no? La gente del imperio vivía atemorizada, pensando en qué momento iban a ser atacados por los bárbaros. Ante esa situación, en una parte del imperio se vivía pues una crisis generalizada. Tal vez esto motivó a que Teodosio pues dividiera ese gran imperio en esas dos partes. Por otro lado, jovencitos, el comercio que se daba en este gran imperio iba poco a poco desmembrándose, poco a poco iba entrando en crisis. Por lo tanto, ese comercio que le había dado grandes logros a este imperio se iba desmoronando. Por otro lado, también, jovencitos, acá dentro de este gran imperio se dieron diferencias religiosas muy notables. Si bien es cierto, los del imperio de Occidente estuvieron a favor de la tendencia del Papa, es decir, de la Iglesia cristiana católica, pues los del Oriente no pensaban lo mismo. Ellos no estaban a favor del Papa, ellos estaban a favor de otro tipo de religión, aunque dentro del cristianismo, pero con otro tipo de pensamiento. Es así que el cristianismo en ese entonces también con esta división se divide entre un cristianismo, ¿no?, occidental y otro cristianismo ortodoxo oriental. Esas cuestiones las vamos a analizar más adelante para que ustedes también tengan un mejor conocimiento de esto. Al mismo tiempo, jovencitos, de acuerdo a algunos historiadores, quienes se han dedicado pues al estudio de Teodosio, de sus obras y de sus pensamientos, ellos sostienen, jovencitos, que Teodosio decidió dividir, ¿no?, este gran imperio para poder defenderse mejor de los ataques que en ese entonces estaba sufriendo, sobre todo por los pueblos bárbaros. Entonces, justificada o no justificada la decisión de Teodosio, jóvenes, de querer dividir un imperio tan grande como hasta ese entonces se había caracterizado, pues no sé si estaba bien o estaba mal, pero la cosa es que producto de esa división se dan pues dos organizaciones políticas, económicas, grandísimas para su época. Vayamos analizando cada una de ellas, ¿sí? Bien. El Imperio Romano de Occidente no duró mucho. Luego de la división
Este imperio cae pues el año 476. ¿Y por qué cae? Justamente por la invasión de los pueblos bárbaros. Los francos, para ser específicos, es decir, un pueblo bárbaro, fue el que se encargó de acabar con este imperio glorioso. ¿Sí? Fue invadido por los bárbaros, por los francos, no pudo contener ese ataque y desgraciadamente pues este gran imperio esclavista cae el año 476. Pero su hermano gemelo, en este caso el Imperio Romano de Oriente, sobrevivió más que el Imperio Occidental. Es decir, ellos sobrevivieron hasta el año 1453, fecha en el cual también cae por el ataque de los turcos otomanos. Pero ¿a qué se debe, jovencitos, de que el Imperio Romano sobrevivió más? Me refiero al Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué sobrevivió más que el Imperio Romano de Occidente? Vamos a verlo, ¿sí? Bien, el Imperio Romano de Occidente quedó notablemente debilitada debido al rompimiento del Gran Imperio. Cuando el Imperio Oriente y Occidente se separan, el quien sufrió más de esta separación fue el Imperio Occidental. Es decir, se sintió debilitado, ya no tenía la fuerza que lo caracterizaba anteriormente. Por otro lado, los romanos de Occidente, para poder defender sus fronteras, contrataron a muchos bárbaros, ya que ellos eran pues personas dedicadas a la guerra, porque de eso vivían, eso era su negocio. Pero sin embargo, estos, lejos de rendirle fidelidad al Imperio Romano Occidental, simplemente deciden traicionarlos. Y esa traición fue pues el derrotero máximo por el cual, jóvenes, el Imperio Romano Occidental cae a manos de los francos. Por otro lado, también, ya con todos estos problemas del cual hemos hablado, la parte occidental del Imperio Romano sufrió una crisis generalizada. Es decir, el imperio carecía de economía, el imperio pues vivía una crisis social, ¿sí? Entonces todo ello, jovencitos, más la crisis política, hizo de que este imperio tan floreciente decayera. Y cuando decae este, también decae su sistema económico político, la cual vendría a ser el esclavismo, ¿sí? Bien, ahora vayamos a analizar cómo fue que el imperio oriental sobrevivió 1000 años más. Bien, ellos sobrevivieron, jovencitos, por la riqueza de sus tierras. Si bien es cierto, ustedes analizan esta parte del territorio, tenía las tierras más fértiles y fueron bien aprovechados por los emperadores quienes sucedieron a Arcadio, ¿no? Al mismo tiempo, jovencitos tuvieron un ejército muy bien organizado, cosa que los del occidente simplemente en vez de organizar su ejército se fiaron o se confiaron de la protección de los bárbaros, ¿no? Los orientales constituyeron un gran ejército de la cual se valió para poder defenderse de los constantes ataques que sufrían en estos lugares, sobre todo de los musulmanes. Al mismo tiempo, jovencitos, la ubicación estratégica del Imperio Bizantino, la cual les estaba explicando al inicio, era la ubicación de Constantinopla. Es decir, por su ubicación acá en Constantinopla, era el punto por donde se realizaba el comercio en ese entonces, pues hizo que el Imperio Bizantino lograra mucha economía, lograra bastante riqueza, y esa riqueza le sirvió para organizar su ejército, para fortalecerse políticamente y bajo esos términos, chicos, mantenerse un siglo más que sus hermanos gemelos. Entonces, es así, jovencitos, como ese gran imperio bizantino surge, ¿no? De las crisis políticas económicas que se habrían dado en ese gran imperio romano que caracterizó al esclavismo y al mundo antiguo. Bien, continuemos. A continuación, jóvenes, vamos a analizar cómo el imperio romano de Oriente, ¿sí? Fue pues del esplendor a la decadencia, ¿sí? Bien, el imperio romano de Oriente pues alcanzó su esplendor
justamente con un emperador bastante reconocido, el gran Justiniano, que en los lapsos de 527 a 565, en esos años, chicos, pues hizo que Bizancio llegara a un desarrollo pues tremendo, enorme. Ese desarrollo enorme, jovencitos, se debió en gran medida a la gran genialidad para gobernar, ¿no?, que caracterizaba a Justiniano. Y eso hizo que Justiniano pues reformara su estado. ¿Qué cosa significa una reforma? Una reforma significa darle un cambio, ¿sí?, político al estado en ese entonces. ¿Cómo dio ese cambio, esa reforma? ¿Cómo se dio? Se dio a través de una administración central. ¿Qué significa eso? Eso significa que el emperador, jovencitos, era la única autoridad del cual dependía el imperio. A eso se le llama la administración central. Es decir, quien tomaba las decisiones en el imperio era el emperador. Por otro lado, chicos, también aplicó leyes romanas. Esas leyes que surgieron cuando el imperio romano era único, no se había dividido todavía, pues esas leyes que tuvieron una base, ¿no?, de la cultura griega, pues esas leyes fue las que aplicó en el imperio bizantino. Y ustedes saben, jovencitos, que Roma, desde épocas antiguas, pues se ha caracterizado por tener leyes magníficas. Y es más, ellos han desarrollado el derecho como ninguna otra nación de la antigüedad. E incluso esto ha hecho, jovencitos, que muchas naciones el día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía sigan aplicando esos principios legales. Por otro lado, jovencitos, Justiniano mejoró su economía. Como ellos tenían tierras ricas, tenían un lugar estratégico para realizar el comercio, entonces todo ello favorecieron para que tengan una mejor economía. Al mismo tiempo, jovencitos, con esa economía embelleció Constantinopla, convirtió a la capital, a la ciudad capital, ¿sí?, del imperio bizantino en una ciudad bellísima que era el atractivo y la envidia en ese entonces de muchas otras culturas. Jovencitos, ¿cuál fue el objetivo de Justiniano o de Bizancio en sus épocas de esplendor? Ese objetivo era la de recuperar Roma, es decir, ellos querían recuperar todo el territorio que había tenido Roma occidental. Y para eso, obviamente, tenía que apoyarse de su ejército y de quienes comandaban ese ejército, sus generales. Entonces, con el apoyo de estos ambos elementos, logró recuperar cierta parte de los territorios perdidos. Para poder analizarlo hay que verlo en este mapa, ¿sí? Ustedes saben, jovencitos, que el imperio occidental pues abarcaba toda esta parte de Italia, Ilírico, Galia, Hispania, la parte norte del África. De esos territorios que eran parte del imperio romano de Occidente, vamos a ver qué lugares, qué territorios logró recuperar Justiniano. La primera zona o el territorio que recuperó fue el territorio de Italia, ¿sí?, que estaba obviamente en manos de los francos, de los visigodos, de los ostrogodos, es decir, de esas culturas que anteriormente habían invadido a Roma occidental. Por otro lado, también recuperaron gran parte del territorio del norte de África. También recuperaron la península ibérica, del cual el día de hoy es territorio España y Portugal. Entonces, miren, ve, jovencitos, en sus épocas de florecimiento, Justiniano, ¿sí?, recuperó estas zonas que antiguamente le habría correspondido al Imperio Romano de Occidente. Hasta ahí, todo muy bien. Pero sin embargo, jovencitos, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, ¿verdad? Es así que le llegó la hora del decaimiento de este gran imperio. Llegó el momento de su decadencia.
¿Y cómo se mide esta decadencia? Justamente por la pérdida de sus territorios. Si bien es cierto, con Justiniano y otros emperadores, ¿no?, que sucedieron a Justiniano, se logró recuperar ciertos territorios perdidos, jovencitos, ya casi en su etapa de declive, de decadencia, el imperio bizantino pierde territorios importantísimos. Vamos a verlo en este mapa. ¿Sí? Si ustedes analizan, jovencitos, todo este territorio ya era parte del imperio bizantino, pero en su etapa de decadencia comienza a perder territorios. El primer territorio que perdió fue la península ibérica, a mano de los visigodos. Por otro lado, perdió Italia, que había recuperado anteriormente en el siglo V. ¿Quiénes los invadieron? Los lombardos. Los musulmanes, jovencitos, lograron arrebatarle la parte norte del África. También ellos mismos le arrebataron el territorio de Palestina, así como también el territorio sirio. Entonces, jovencitos, el imperio bizantino pues no pudo soportar todas estas derrotas, ¿no?, realizadas por sus enemigos, en este caso por algunas culturas, por algunas sociedades, ¿no?, como los musulmanes, lombardos, visigodos y entre otros. De esta manera, jovencitos, en el siglo XIII sufrió, pues como les decía, un asedio tremendo por los turcos y cruzados. Los turcos obviamente pues, eran de tendencia musulmana, y los cruzados pues obviamente de tendencia europea, ¿no?, de tendencia de los francos y de todos esos pueblos, y que también estuvieron en pelea con algunos pueblos musulmanes, de la cual quien llevó la peor parte fue pues el imperio bizantino. De esta manera este gran imperio cae el año de 1453. Con la caída del imperio bizantino se acaba pues casi 11 siglos de esplendor del feudalismo, sobre todo en la vieja Europa. Bien, jovencitos, analizado este punto, vamos a analizar la otra consecuente. A ver, hablemos del Estado imperial. Nosotros sabemos, jovencitos, que el imperio bizantino se caracterizó por ser un Estado eminentemente imperial. Imperial, ¿por qué? Porque dominó gran parte de Europa y así como también el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, jóvenes, para poder lograr este Estado imperial, pues tuvo que tener una cabeza. Esa cabeza recayó pues con todo el poder, sobre todo el poder político, en el emperador. El emperador en ese entonces era conocido con el nombre del Basileus, ¿sí? Basileus, emperador, son dos términos, ¿no?, sinónimos en este caso. El Basileus o el emperador practicó políticamente un régimen de monarquía teocrática. ¿Qué significa un régimen de monarquía teocrática? Es decir, que el quien gobernaba era un rey, era un monarca, que éste al mismo tiempo tenía poderes religiosos porque según él procedía pues de una casta divina. Pero expliquémoslos mejor acá. A ver, este régimen de monarquía teocrática recaía pues en una sola persona, en el Basileus, todo el poder religioso y todo el poder político. Un poder religioso enorme, jovencitos, que por el hecho de creerse hijo de Dios, ¿sí?, por tanto, debería ser el representante de éste en la tierra. Entonces el emperador, el Basileus, según las tradiciones religiosas de ese entonces, era hijo de Dios. Y si era hijo de Dios, entonces como hijo de Dios que era, tenía el derecho de gobernar todo pueblo, incluso el imperio bizantino y territorios que ellos conquistaran por su fuerza política. De esta manera, jovencitos, en este mosaico, dejado por ellos mismos en sus templos, en sus iglesias, se puede ver a esa casta de ese tremendo poder religioso que tenía, en este caso, el emperador, el Basileus. Acá podemos ver la figura del emperador, en este caso es Justiniano,
Miren, al otro lado podemos ver, jovencitos, a este lado el poder religioso, ¿no? Personificado en el arzobispo que tenía pues un poder religioso, pero al mismo tiempo quien tenía mayor poder religioso era el mismo Justiniano, ¿verdad? Pero como si esto fuese poco, jovencitos, a su lado estaba el poder militar, acá estaba el general de su ejército máximo. Más atrás se encontraban los funcionarios, es decir, personas que eran de su entera confianza y le ayudaban a gobernar al emperador. Y como si fuese esto poco, al otro lado, jovencitos, habían personajes de cargos eclesiásticos o religiosos que también eran bastante importantes. Y como si esto, jovencitos, no fuese tanto para una personalidad como el emperador, estos estaban protegidos por guardaespaldas. Entonces, acá en este mosaico podemos ver, jóvenes, cómo el emperador tenía un enorme poder religioso. Por otro lado, también tenía un poder político. Como poder político que tenía, pues este para poder gobernar tenía instrumentos de gobierno. Entre sus instrumentos de gobierno se encontraba una burocracia civil, es decir, un conjunto de personas llamadas ahora funcionarios, quienes apoyaban al Basileos, al emperador, a poder gobernar ese extenso imperio. Ellos se dedicaban a la administración pública, es decir, eran autoridades, como ahora conocemos a los alcaldes, aquellos que de alguna manera pues administraban justicia y entre otros colaboradores más. Estas personas pues tenían muchos recursos económicos y eran muy respetados dentro del plano del poder político. Por otro lado, jovencitos, existía como instrumento de gobierno también la burocracia militar. Es decir, si acá vemos, por ejemplo, al general del ejército máximo del Imperio Bizantino, pues obviamente la máxima autoridad de la burocracia militar era el general. Pero las tropas o el ejército estaban conformados por soldados de diversas nacionalidades, es decir, soldados de naciones fundamentalmente conquistados por los bizantinos. Muchos historiadores han llegado a la conclusión de que el Imperio Bizantino, chicos, llega a debilitarse militarmente por culpa de estos soldados que pertenecían a distintas nacionalidades. Muchos de estos soldados pues no tenían muy buenas relaciones con el Estado imperial bizantino, motivo por el cual dejaban de pelear o simplemente traicionaban. Entonces estos historiadores tienen razón en decir que uno de los motivos de la caída del imperio bizantino habría sido la nacionalidad diversa de los soldados. Por otro lado, jovencitos, también otro instrumento de gobierno vendría a ser la burocracia religiosa. Ustedes ven acá, jovencitos, al arzobispo, tenía, le brindaba todo el poder del caso a la figura del emperador. Esta burocracia religiosa era de carácter ortodoxa, al mando del basileus, es decir, en realidad el máximo poder religioso recaía pues en el emperador, ¿no? Que tenía un sistema religioso llamado césaro o papismo, es decir, un sistema muy diferente a lo que tenía pues la religión católica cristiana en el imperio occidental. Entonces, jóvenes, a este tipo de organización pues se le denominó el Estado imperial. Ahora veamos, chicos, en qué se basó la economía y la sociedad en Bizancio. ¿Sí? ¿En qué se basó? Para poder analizar la economía tenemos que analizar cuáles fueron las actividades económicas a las cuales se dedicaban los bizancios. Los bizancios jovencitos se dedicaron a una agricultura y a un comercio, básicamente, ¿sí? También se dedicaron, pues, a algunas otras actividades, ¿no? Eh, de tipo, pues, de producción de bienes y servicios en los talleres, pero sin embargo, las dos actividades más importantes fue la agricultura y el comercio. La agricultura, por tener, pues, un territorio rico, fue una agricultura floreciente, es decir, bastante desarrollada.
Y desarrollaron también el comercio porque ellos se encontraban en un lugar estratégico, como ya les había hablado anteriormente. El estar en el lugar donde se encontraba Constantinopla, jovencitos, permitía el comercio internacional, es decir, el comercio de Europa con Asia, con el África. Entonces, jovencitos, para poder desarrollar estas actividades económicas, los bizancios pues utilizaron, al igual que cualquier otra sociedad, ciertas fuerzas productivas. Pero ¿qué cosas son esas fuerzas productivas, chicos? Estas fuerzas productivas son todo aquel elemento que le ayuda a una sociedad a desarrollarse económicamente. Por ejemplo, para dedicarse a la agricultura o al comercio, ellos tenían que utilizar sus fuerzas productivas. Una de las fuerzas productivas era la naturaleza. Sin naturaleza no se puede producir, jovencitos, ni siquiera hasta la actualidad. Para poder transformar la naturaleza a través de la economía se necesita instrumentos de producción o herramientas. Tú, por ejemplo, si tienes una chacra y quieres, por ejemplo, sembrar en esa chacra, tienes que tener herramientas, porque sin herramientas no haces nada, no transformas la naturaleza. Y los instrumentos de producción para funcionar necesitan de la fuerza de trabajo. Sin trabajo no funcionan los instrumentos de producción, tampoco se transforma la naturaleza. Entonces, jóvenes, estas fuerzas de producción para que se dediquen a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una sociedad, necesitan que éstas se desarrollen. ¿Y cómo se desarrollaron en la época del Imperio Bizantino? Pues a nivel de la naturaleza supieron explotar muy bien el mar para dedicarse al comercio, ¿sí? Ya que sus embarcaciones transitaban por el mar. Para tener una cultura floreciente tuvieron que hacer producir a la tierra, por lo tanto la naturaleza tuvo dos indicadores básicos, el mar y la tierra. En segundo lugar, jovencitos tuvieron que desarrollar sus instrumentos de producción, es decir, para dedicarse a la agricultura tuvieron que desarrollar sus técnicas agrícolas, es decir, desarrollaron jovencitos canales de irrigación, reservorios con la finalidad de incentivar la agricultura. Y qué bien que lo hicieron, ¿verdad? Y a nivel del comercio, tuvieron que desarrollar instrumentos de navegación como barcos, como instrumentos de ubicación en el mar y todo eso. Entonces, jóvenes, los instrumentos de producción desarrollados por los bizancios permitieron tener un muy buen comercio y una muy buena agricultura. Pero ¿sobre quién recaía la fuerza de trabajo? Porque ni modo que ustedes crean de que el emperador o el Basilius, pues, eran los que trabajaban las chacras. No, jovencitos. La fuerza de trabajo estaba constituida por los campesinos, pescadores, artesanos, esclavos, quienes en realidad eran quienes derramaban la gota gorda en las chacras, en los mares, jovencitos. ¿Para qué? Para poder hacer funcionar las herramientas, los instrumentos de producción y así transformar la naturaleza. Entonces, jóvenes, el desarrollo de estas fuerzas productivas generan unas relaciones sociales de producción. Es decir, el desarrollo de estas fuerzas productivas en Bizancio generan clases sociales. Pero ustedes me dirán, profesor, ¿cómo la naturaleza, las herramientas, el trabajo pueden generar las clases sociales? ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera, miren. Jóvenes, las relaciones sociales de la producción viene a ser la formación de las clases sociales como producto del desarrollo de estas fuerzas productivas, chicos. ¿Eso qué significa? Significa que en esta etapa surgen clases sociales, entre ellas la clase privilegiada y los no privilegiados. Pero ¿cuál era la diferencia entre ambos, chicos? La diferencia era que los de la clase privilegiada eran dueños de estos tres fuerzas productivas. Es decir, los ricos, los de la alcurnia, los de la clase alta, pues eran los únicos dueños de la naturaleza, en este caso de las aguas del mar, de las tierras, eran dueños de los instrumentos de producción, de los reservorios, ¿sí? De los acueductos, de todo eso, y al mismo tiempo eran dueños de la fuerza de trabajo de los campesinos, pescadores, artesanos, y eran dueños sobre todo del mismo esclavo como persona. Por lo tanto, ¿por qué pertenecían a la clase privilegiada? Porque eran dueños de estas tres fuerzas productivas.
Mientras que los no privilegiados, ¿no? Acá hay unas imágenes que les estamos mostrando de las clases privilegiadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? A las personas de bastante importancia, ¿no? Quienes eran dueños de estas fuerzas productivas. Y por otro lado, jovencitos, analicemos a los no privilegiados, quienes los no privilegiados eran solo dueños de su propio trabajo. Por ejemplo, los campesinos, los pescadores, los artesanos, como en esta imagen se muestra, acá hay un campesino, acá hay artesanos, acá hay pescadores, jovencitos, eran solamente dueños de su propia fuerza de trabajo. Es decir, que estos campesinos, pescadores, artesanos vivían trabajando ¿para quiénes? Para estas clases privilegiadas. ¿Sí? Y es más, cuando se trata de esclavos, jovencitos, estos esclavos no tenían derecho a absolutamente de nada, incluso su propia humanidad, su propia persona pertenecía a estas clases privilegiadas. Es así, jovencitos, que dentro de las clases privilegiadas se desarrollaron, por ejemplo, la alta aristocracia. ¿Quiénes eran estos? Los terratenientes, los señoríos, esas personas que tenían grandes cantidades de tierras como estas personas, por ejemplo. Más abajo se encontraban los que tenían el poder religioso, el clero. Es más, estos quienes eran sacerdotes, párrocos, perdón, etcétera, eran personas adineradas porque recibían regalías. Por ejemplo, si tú querías el perdón de tus pecados, por Dios tenías que ir a un clérigo. Y este clérigo, para poder perdonarte los pecados, tenía que recibir una determinada cantidad de riqueza, si no, no te perdonaba, ¿no? Por otro lado, más abajo, jovencitos, se encontraba esa burocracia que trabajaba para el Estado, es decir, eran los de la burocracia un conjunto de personas quienes eran pues el brazo administrativo del emperador, quienes le apoyaban en la administración de ese inmenso imperio al emperador. Más abajo se encontraban los comerciantes, estos comerciantes que se dedicaban al comercio internacional, jovencitos, que poco a poco fueron acumulando bastante dinero. Estos hicieron dinero por su comercio entre Europa, África, de África a Asia. Entonces, estos fueron, jovencitos, los de la clase privilegiada. Todos estos tenían dinero, eran ricos, tenían propiedades, eran dueños de estas fuerzas productivas, ¿gracias a qué? Gracias al trabajo de los no privilegiados, gracias al trabajo de los campesinos, que por lo general habían varios tipos de campesinos, pero en sentido común los campesinos eran hombres libres con algunas propiedades, ¿no? Pero que eran pobres, obviamente. Más abajo se encontraban los siervos, los esclavos, quienes eran personas que pertenecían en la práctica a estas personas de la clase privilegiada y no tenían derechos. Entonces, jovencitos, miren, a través de este esquema hemos podido explicar cómo la economía genera pues clases sociales, cómo la economía hace posible una determinada relación social. Gracias a la economía nosotros podemos entender quiénes son los privilegiados y quiénes no son los privilegiados, quiénes son los que viven gracias al trabajo de otros y quiénes son aquellos que sobreviven a las justas para poder vivir a través de su propio esfuerzo, cosa que también en estas épocas se ve claramente. Bien, ahora vayamos a ver, jovencitos, de qué manera se dieron los conflictos religiosos en el Imperio Bizantino. Jóvenes, si bien es cierto, los bizancios fueron una sociedad muy, pero muy religiosa, jóvenes. Decimos muy religiosa porque en realidad uno de los elementos fundamentales del desarrollo político de Bizancio fue pues su creencia religiosa. Pero lamentablemente, chicos, estas tendencias religiosas llegan a separarse. Se llegan a separar, ¿sí? Considerando dos bandos. El primer bando, el bando de los occidentales, quienes estaban a favor del Papa, o llamado en ese entonces, como en la actualidad también el obispo de Roma, y por otro lado los iconoclasistas, quienes no estaban a favor del Papa, sino que ellos tenían sus propios líderes, quienes eran los patriarcas, quienes vivían en Constantinopla.
Como había dicho anteriormente, los occidentales tenían su sede en Roma y los iconoclasistas, los orientales, tenían su sede en Constantinopla. Estas contradicciones generaron lo que la historia conoce como el cisma del Oriente, que se dio en el siglo VIII, imagínense, ¿no? Pero ¿cuáles fueron estas diferencias, jovencitos, que separó a estas dos tendencias religiosas? Por ejemplo, los occidentales comenzaron a adorar a los íconos religiosos, como a los santos, cosa que los orientales estaban en contra de esto. Ellos decían, ¿cómo podemos adorar a ídolos de barro, a ídolos de yeso? ¿No? Entonces, por ahí vino una de las principales contradicciones. Por otro lado, jovencitos, los occidentales constituyeron la Iglesia Romana Occidental. Ellos dijeron, nosotros cerramos filas con el Papa, nuestra sede debe ser Roma, por lo tanto, crearon pues una tendencia religiosa eminentemente occidentalista. Por otro lado, jovencitos, los orientales recibieron el apoyo de algunos emperadores. ¿Para qué? Porque una religión para poder desarrollarse, mantenerse, necesitaba de dinero. Y muchos emperadores de la tendencia ortodoxa pues apoyaron a este movimiento religioso. Por otro lado, jovencitos, los occidentales estuvieron a favor del Papa y su sede en Roma, como habíamos manifestado anteriormente. En cambio, los orientales, jovencitos, se distanciaron del Papa y por el contrario ellos creían o tenían sus líderes quienes eran considerados como patriarcas. Miren, y esta separación que se dio en el siglo VIII, hasta el día de hoy se mantiene, jovencitos. Por ejemplo, el Papa Francisco es representante de la tendencia occidental de la religión cristiana y acá el patriarca de Constantinopla pues es de esta tendencia iconoclasista. Entonces, jóvenes, acá podemos ver un gran conflicto religioso que se dio en esas épocas y que hasta el día de hoy todavía se sigue manteniendo. Ahora, la Iglesia Occidental es reconocida como Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Seguramente cuando tú has ido a la iglesia, el cura te ha dicho de que nosotros pertenecemos a esta tendencia religiosa. Pero si tú fueras a una iglesia en el Oriente, jovencitos, diría el patriarca que ellos pertenecen a la iglesia cristiana ortodoxa. Entonces, esa vendría a ser el fundamento del conflicto religioso en el siglo VIII, joven. Por otro lado, vayamos a ver en esta parte final la manifestación artística en la cultura bizantina. Si bien es cierto, jóvenes, para resumir, podemos hablar de sus mosaicos y de su arquitectura. Cuando hablamos de los mosaicos, hablamos de algunas pinturas dejadas, sobre todo, jóvenes, en las grandes iglesias, ¿no? En Constantinopla. Mosaicos como las de Santa Sofía, que es una iglesia que queda en Constantinopla, en donde se ve a Constantino IX, ¿sí? Y Zoe con Cristo, ¿no? Entonces, miren, para que ustedes vean que en estos mosaicos se demostraba pues que el poder del emperador era tan alto, casi similar al poder de Cristo, ¿no? Por otro lado, también se han encontrado mosaicos en la iglesia Santa Sofía de Constantinopla, cuyo autor pues es Alejo Comeno, ¿no? Entonces se han encontrado, por ejemplo, este mosaico con la imagen de la Virgen María. Por otro lado, también, jovencitos, en arquitectura se desarrollaron pues enormemente. Miren nomás, jovencitos, la iglesia de Santa Sofía por el interior, qué acabado tan fino en el plano arquitectónico. La bóveda, por ejemplo, de la iglesia Santa Sofía nos hace ver, jovencitos, que ellos en el plano arquitectónico pues se habrían desarrollado enormemente. Bien, chicos, luego de haberme entendido hasta acá, hasta este punto, jovencitos, pasemos a detallar las actividades que ustedes me van a desarrollar. Seguramente me han estado prestando bastante atención, me han entendido sobre los temas que hemos tratado. A continuación, jovencitos, me van a desarrollar la práctica domiciliaria. A ver, esta práctica domiciliaria, chicos, lo he sacado del cuaderno de trabajo de ustedes. ¿Qué dice? A ver, luego de la atención prestada en la clase, responde las siguientes interrogantes. A ver, acá les estoy planteando dos preguntas claves que ya hemos desarrollado en la clase y que seguramente ustedes no van a tener problema para poder desarrollar.
Por otro lado, también jovencitos, les estoy planteando otra actividad acá donde dice, van a observar esta imagen, ¿sí? Y luego van a responderse estas preguntas sencillas, que es parte del desarrollo histórico del Imperio Bizantino. Bien, jovencitos, con estas actividades llegamos a la parte final, esperando pues, chicos, que no hayan tenido problemas en poderme entender porque yo en realidad les he explicado de una manera bastante didáctica, con algunas imágenes, con un material preparado exclusivamente para ustedes. Chicos, no se olviden enviarme sus evidencias a través del grupo de WhatsApp para que de esa manera yo pueda tener en cuenta la participación de cada uno de ustedes. Jovencitos, esperando de que continúen pues con una muy buena salud, me despido hasta la próxima clase, hasta la próxima semana. Cuídense, jóvenes.